cuerpos con grandes deformidades físicas, retorcidos, sangre en grandes cantidades, destrucción psicológica y mucho más. Todo esto viene a nuestra mente cuando se trata de este subgénero. Hoy les traigo Lovecraft y el horror corporal dentro de la literatura. Comencemos. Bienvenidos y bienvenidas, queridas criaturas de la noche. Mi nombre es Lucila Castro Díaz. Soy escritora de novela negra, thriller de terror y misterio. Hoy les traigo un tema interesante que es el subgénero del body horror, horror corporal o horror biológico. Pero vamos a centrarnos específicamente en Lovecraft y el horror corporal. Para poder llegar a esto, vamos a hablar un poco sobre el horror corporal en la literatura. El horror corporal o el horror biológico es un subgénero del horror que muestra intencionalmente deformidades grotescas o personas psicológicamente perturbadas, todo referido al cuerpo humano, que puede manifestarse a través de mutilaciones, mutaciones, zombificaciones, enfermedades o movimientos antinaturales del cuerpo. Body horror fue una descripción original aplicada a un subgénero emergente de las películas de terror norteamericanas, pero en realidad tiene sus raíces en la literatura gótica temprana. No vamos a hablar de las películas de este género, porque quiero centrarme en el origen del horror corporal. El término horror corporal fue utilizado por primera vez por Philip Brophy en un artículo que escribió en 1983, O realidad, la textualidad de la película de terror contemporáneo. Acuñó este término para describir un subgénero emergente que ocurrió durante un breve periodo dorado para el cine de terror contemporáneo. Aunque acuñó este término para describir específicamente una tendencia dentro del cine, el director de cine Stuart Gordon señaló que el tropo del horror corporal había existido antes de su adaptación a la pantalla, sobre todo en la literatura de ficción. El verdadero origen de este subgénero se encuentra en la literatura, con la maravillosa novela de Mary Shelley, Frankenstein, publicado en el 1818. Frankenstein es un ejemplo de este subgénero del horror corporal dentro de la escritura de ficción. Se cree que el éxito del horror gótico en el siglo XIX, en combinación con el nacimiento de la ciencia ficción como forma literaria, es el origen del horror corporal como subgénero literario. Al enfocarse en el cuerpo como un lugar de miedo, la novela de Shelley sugiere que son las personas, o al menos los cuerpos, los que aterrorizan a las personas. El paisaje de miedo es reemplazado por la piel saturada. Frankenstein maneja el horror corporal a la perfección. El monstruo está perfectamente consciente de que no es humano, sino que es una criatura destruida, evolutivamente muerta y que jamás va a encajar en una sociedad que lo rechaza. En esta novela se encuentran todos los elementos que serán la base del género del horror corporal: la deformación del cuerpo, la psicología detrás de dicha deformación, la pérdida de la humanidad y la metamorfosis como ruptura de la cadena evolutiva. Los monstruos en el body horror parecen tener dos categorías: los que nunca fueron humanos y los que alguna vez sí fueron humanos, pero alcanzaron su estado actual mediante algún tipo de mutación. Las criaturas que nunca fueron humanas suelen manifestar rasgos en común, son identificables bajo estándares científicos, presentan rasgos inquietantes y rompen las características biológicas conocidas. Los que sí fueron humanos forman parte de los metamorfos, o seres híbridos, que tienden a ir por el lado de la pérdida de la identidad y el dolor que les provoca dicho cambio, en muchos casos a niveles biológicos. Estas criaturas se consideran repugnantes debido a que carecen por completo de un desarrollo evolutivo. Son seres que, bajo toda lógica, no deberían existir. Los cuerpos retorcidos, las tripas, las deformaciones, van mucho más allá de la inquietud física que puede producir
contemplar la fragilidad del cuerpo. Está más bien ligado a factores mucho más sutiles. La simetría es uno de los principales estándares de la belleza que tenemos todos los seres humanos. Las deformidades, entonces, rompen con este estándar y suelen resultar extrañas, porque tienden a impedir la identificación de la criatura como un humano, pero en el fondo se sabe muy bien que es un humano. Todo esto sonaría como temas ligados a la pérdida de la identidad. Cuando ocurren estas mutaciones, muchas veces suelen estar acompañadas por una pérdida de la conciencia o, en algunos de los casos, una conciencia de que la criatura siente la falta de humanidad. Muchas obras de Howard Phillips Lovecraft califican como horror cósmico, pero también otras califican como horror corporal. Si algo nos enseñó Lovecraft en sus escritos es lo siguiente: la emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo, y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. Es Lovecraft quien nos dice que allá afuera hay otros mundos, o quizás otras dimensiones, horrores tan inimaginables que su sola visión sería capaz de arrastrar a la locura al más cuerdo. Lovecraft, como todos sabemos, fue un escritor intrigante en todos los sentidos. Era un joven frágil, enfermizo, que sintió con profundo dolor tener que abandonar sus juegos infantiles para someterse al infierno de la vida adulta. De adolescente estaba sumido en problemas nerviosos y depresiones. Era un autodidacta fascinado por la astronomía, la lingüística, la antropología. Lovecraft fue un aristócrata caído en desgracia, sumido en el miedo masoquista del otro, del extranjero, de todo lo que lo rodeaba en el departamento miserable que ocupó antes de regresar a Providence, que era su querido lugar de la infancia, para morir con agudos dolores intestinales tan solo a la edad de 46 años. De Lovecraft quedó mucho más que todo esto que te vengo diciendo, tal como anuncia su misteriosa inscripción en la sepultura: yo soy Providence. Es como que anuncia su regreso, ¿no?, con esta misteriosa inscripción. Lovecraft fue un fundador de mitos. El horror que lo caracteriza tiene que ver con nuestro lugar en el universo, que a menudo se centra en la idea de que no somos copos de nieves espaciales de dioses antropomórficos como lo haría la religión humana. No somos sabios, ni poderosos, no somos importantes en el esquema universal. En el corazón del trabajo de Lovecraft está la idea de que el universo está poblado por seres totalmente ajenos a nosotros e incomprensiblemente más antiguos y poderosos, para los que nosotros somos como bacterias, y que ese universo en sí mismo fue la creación de un dios idiota y ciego que está soñando. Todo existe mientras él duerma, y nuestro universo va a terminarse cuando este dios despierte. Fue bastante radical en ese momento, porque Lovecraft escribió estos textos cuando la ciencia había comenzado a revelar algo sobre el tamaño del universo y la cantidad de tiempo que había pasado antes de que evolucionáramos. Psicológicamente, la mayoría de las religiones humanas están tras la idea del universo en el que los humanos somos especiales, importantes para su benéfico creador. Entonces sería obvio que esto es lo que trae el consuelo al humano, pero Lovecraft plantea todo lo contrario, y esto es lo que lo convierte en un genio para su tiempo. Lo que hizo fue darle vuelta a esto, escribir sobre un universo en el que somos tan insignificantes para el universo, su creador accidental y los otros seres más poderosos. Somos como una pequeña mancha de bacteria, y esto que plantea Lovecraft rompería el ego humano, y sería realmente horrible para nosotros. Esto, utilizó los temas de miedo a lo desconocido, a la fragilidad de la mente humana. Ahora hablemos de los escritos que pertenecen al body horror en los textos de Lovecraft. Yo diría que El color que cayó del cielo puede encajar perfectamente en el subgénero del horror corporal, porque cuenta cómo los cuerpos de las personas se descomponen y se desmoronan bajo la influencia del color alienígena. También podría decirse que La sombra fuera del tiempo
es horror corporal porque el narrador se encuentra en el cuerpo de un extraño monstruo. Si contamos esto, entonces la cosa en el umbral y el susurrador en la oscuridad también contarían con una cuota de horror corporal. Helber West, Reanimador, cuenta también como el género del body horror. Yo les grabé el audiolibro, por acá se los voy a estar dejando. Próximamente voy a juntar todo y voy a hacer el audiolibro completo, pero por acá les dejo, recuerden, el capítulo número 1 de Reanimador por si quieren escucharlo. Y como te decía, pertenece al body horror. Helber West, Reanimador, es un relato de terror maravilloso que a mí me encantó. Está dividido en 6 capítulos que Lovecraft escribió entre 1921 y 1922. Nos cuenta los resultados de las investigaciones del Dr. Helber West sobre la vida y la reanimación de los cuerpos desde su tiempo de estudiante hasta poco después de la Primera Guerra Mundial. Estos 6 relatos que conforman la pequeña novela de Helber West narran los espeluznantes experimentos del doctor y en su momento causó horror en los lectores en todo el mundo. Estas historias de este diabólico médico que busca revivir a los muertos nos muestra que los resultados que obtiene son terroríficos. Este personaje de Lovecraft se convirtió en un ícono de la literatura de terror. Hay pocos relatos de terror tan cortos y tan sencillos para leer que hayan logrado impactar, como los de Reanimador, que nos transmite un vocabulario simple, imágenes bien definidas y sensaciones claras. Lovecraft logra atrapar al lector y sumergirlo en este oscuro y tétrico mundo que lleva adelante este reanimador de cadáveres. Estos relatos están escritos en primera persona, los cuenta el ayudante de Helber West, que es otro médico, y describe su vida, que estaba constantemente en la búsqueda de cadáveres frescos para poder experimentar sus sueros. Esta primera persona que narra la historia del Dr. Helber West, que es su asistente, nos cuenta de una manera inquietante y con bastante detalle. Nunca conocemos su nombre de este narrador. Lo que hace Helber West, a medida que van pasando los capítulos, es crear una sustancia a base de reptiles, que también utiliza para inyectar en las personas que fallecieron y reanimarlas, revivirlas. Estas personas siempre despiertan horriblemente, es muy traumático y nos va contando cómo Helber West va experimentando para esta sustancia reanimadora. Es un texto que a mí en lo personal me encantó, lo leí ya un montón de veces desde que lo conocí, me encanta. Por acá les repito, les dejo la etiqueta para escuchar el audiolibro completo. Está dividido en capítulos. El relato El Forastero también podría encajar dentro de lo que es el body horror, porque este personaje principal se da cuenta de que no es un hombre normal, sino una monstruosidad parecida a un zombie. También contamos con el horror de Danwich, que es horror cósmico, pero también tiene una gran cuota de horror corporal. Esta historia no solo involucra a un ser cósmico no humano parecido a un dios, sino que el horror de Danwich plantea una serie de constantes en la obra de Lovecraft, la unión con un dios monstruo, esta vez plenamente sexual, evocando conceptos como la degeneración física y el incesto. Esta historia transcurre en el pueblo ficticio de Danwich, Massachusetts, y se la considera una de las obras principales de los mitos de Cthulhu, Tulu o Cthulhu o como lo quieras llamar. Howard Phillips Lovecraft es tan importante como Edgar Allan Poe, Mary Shelley o Bram Stoker. Es un maestro en la creación de historias diabólicamente interesantes. Su combinación de ficción religiosa, ciencia ficción y fantasía tienen su agudo sentido de lo inimaginable y aterrador, que se fusionan en una mezcla atemporal de combustible de pesadilla. Lovecraft se basó en muchas inspiraciones, pero la mayor y la principal inspiración fueron sus propios sueños. Era un soñador vívido y muchas de las escenas más extrañas de sus historias se extraen de sus sueños,
como la idea de caminar sobre algas marinas pegajosas es la historia de Dagon, se extrae directamente de una de sus pesadillas. El destierro sería otro de los textos de Lovecraft que encajaría muy bien en el horror corporal. Comienza con el miedo a quedar leproso. Tema principal de Lovecraft, por supuesto, fue lo inhumano, lo alienígena. En sus propias palabras: ahora bien, todas mis historias se basan en la premisa fundamental de que las leyes, los intereses y las emociones humanas comunes no tienen validez ni significado en el vasto cosmos en general. Para mí, no hay nada más que puerilidad en un cuento en el que la forma humana y las pasiones, condiciones y normas humanas locales se presentan como nativas de otros mundos u otros universos. Alcanzar la esencia de la exterioridad real, ya sea de tiempo o de espacio o dimensión. Uno debe olvidar que las cosas tales como la vida orgánica, el bien y el mal, el amor y el odio, y todos esos atributos locales de una raza insignificante y temporal llamada humanidad, tienen existencia en absoluto. Solo las escenas y los personajes humanos deben tener cualidades humanas. Mucha de la ficción antes y después de Howard Phillips Lovecraft presenta a no humanos que se parecen mucho a los humanos. Lovecraft quería evitar esto. Quería que sus no humanos fueran y se vieran muy diferentes a los humanos. Entonces, varios de ellos terminaron teniendo tentáculos. Sin duda el body horror desafía la resistencia de cualquiera, pero es un subgénero que vale la pena explorar en la literatura, específicamente cuando contamos con este tipo de maestros que tienen mucho de horror corporal en sus escritos. El cine utilizó mucho el horror corporal y realizó historias que son memorables, pero que hoy en día son obras de culto. Pero en mi opinión el horror corporal, después de el año 2000 o a partir del 95 en adelante, no me gusta porque es muy exagerado. A mí el género horror corporal me gusta en lo clásico, lo básico, Hellraiser y todo, los zombies, pero ya más allá de eso no soy capaz de mirar. No sé si a ustedes les gusta mucho el horror corporal en el cine. Yo prefiero el horror corporal en la literatura porque despierta la imaginación y hace descripciones de seres espantosamente abominables. Espero que les haya gustado este pequeño informe de Lovecraft y el horror corporal dentro de su literatura, y si fue así te invito a que te suscribas a mi canal y me dejes un comentario. Con los comentarios me ayudas a crecer y sigo subiendo contenido. No te olvides de activar la campana de notificaciones para que te avise cada vez que subo un video similar a este. Como siempre te digo, si te quedaste hasta esta parte del video, te agradezco enormemente y te mando un abrazo enorme del fondo de mi corazón. Gracias por hacerme el aguante. Por acá te voy a estar dejando el segundo episodio de mi podcast llamado Y el Cuervo Dijo, donde hicimos un especial de los juegos paranormales más peligrosos con la participación del canal de Rate and the Killer, un canal amigo. Y como siempre te digo también, nos vemos en el próximo video.